Yo creo que esto me lleva nuevamente a las expectativas que depositamos en los métodos que aplicamos a nivel terapéutico, ¿no? En mi búsqueda de si soy psicólogo social o soy psicólogo clínico o qué soy, cuando me estaba formando como psicólogo social, eh, hice un diplomado en terapia breve de 2 añitos también, ¿no? Y claro, era una metodología que muy llamativa porque te decía, claro, en 10 sesiones, ¿no? Como máximo, tú debes de tener resultados concretos y sacar al paciente a flote, ¿no? De hecho, la terapia breve es como muy contra psicoanalista, porque la psicoanálisis que te invita a que regresemos hasta el momento de tu nacimiento a ver qué ha pasado ahí. La terapia breve dice, no, a ver, nos centremos en el aquí y el ahora, un poco también desde la perspectiva de la Gestalt, ¿no? El problema que yo identifico, y no solamente desde la terapia breve, también, bueno, la propia metodología de supervisión que tú y yo conocemos muy bien. Ahora, por ejemplo, me estoy formando en comunicación no violenta, que no es una herramienta terapéutica, pero sí que te ayuda a mejorar tus relaciones contigo mismo principalmente, pero con las otras personas, ¿no? Es que creo que aprendemos estas metodologías creyendo que es una receta de comida, ¿sabes? Es decir, una receta de comida, tú tienes que seguir exactamente los pasos que te dice la receta, 200 gramos de pasta, un puñito de sal, ¿sabes? Como tal cual, y obtienes el resultado que te indica la receta. Y el aprender una metodología para el cuidado de la salud mental y emocional, me parece que no va por ahí. Yo creo que están las metodologías, están los enfoques, pero hay que ajustarlo a las realidades que estamos trabajando y viviendo, ¿no? Porque de lo contrario, obviamente, si la terapia breve te dice, ok, en 10 sesiones el paciente tiene que estar listo, pues tú te la crees como profesional. Le ofreces las 10 sesiones al paciente y dices, usted ya está listo para irse a casa, ¿no? Y no volver más. Pero yo creo que no pasa por ahí, yo creo que pasa un poco más por hacer reflexión profunda contigo mismo como profesional que estás ofreciendo determinado enfoque terapéutico y ver cómo va el paciente evolucionando, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar por eso, por darnos la oportunidad de flexibilizarnos también en cuanto a las metodologías que vamos aplicando y darnos la oportunidad de conocer eh, en profundidad cuál es el contexto por el cual esta persona está padeciendo determinada dificultad en su vida en ese momento. Definitivamente. Y claro, o sea, seguramente habrá casos en los que sí funcione y se aporte. Pues sí, seguramente los hay. Pero no sé, creo que parte de lo que hemos estado compartiendo es la importancia, aún así yo diría, siempre de estar viendo en qué contexto se Mm. está presentando la situación que las personas refieren, ¿no? Al menos desde el enfoque que nos ha tocado Bueno, trabajar. un tema muy importante sobre el tema de la perspectiva psicosocial, ¿no? Que inicia por ahí con Barón, ¿no? De esta psicología de la liberación también, que es como una perspectiva muy interesante, que es justamente que nos invita a ello, ¿no? A entrar en procesos de aprendizajes todo el tiempo respecto al contexto en el que estamos trabajando y que contrapone un poco a esta enseñanza de la psicología eurocentrista también, ¿no? Es decir, bueno, claro, yo te creo que aquí en Europa este tipo de modelos que nos han enseñado en México pueden funcionar, porque el contexto es completamente distinto al que estamos viviendo en México. Y uno de los errores que veo yo que hemos caído como profesionales de la salud mental en México es que hemos creído que este mismo modelo va a funcionar allá. Y tú has dicho, puede que funcione, pero estoy casi seguro que no va por ahí, porque el contexto es completamente otro, ¿no? Y justo, bueno, está este modelo de la perspectiva psicosocial, que bueno, ahora entrando en tema,
es un modelo que se está aplicando mucho también desde la defensa de los derechos humanos, ¿no? ¿no? Esta perspectiva que, pues creo el énfasis está ahí en invitarnos a ver la realidad. Por ejemplo, no es lo mismo decir, esta persona tiene esquizofrenia, Mm, a decir, esta persona está en un ambiente esquizofrenizante, mm, ¿sí? Y en lo personal, no sabes, por ejemplo, esta frase de Martín Baró, de es normal. mm, ¿Cuán aliviador puede ser para una persona? Imagínate a alguien, como decíamos, que ha sido torturada, que asesinaron a un familiar, etcétera. Vas a terapia y te dicen, es que usted tiene, o sea, encima de la carga que ya es la realidad, resulta que usted está enferma, tiene mm, una patología. mm, A esta mirada, oiga, es que es, o sea, es lo mínimo que podría esperar ante un hecho tan anormal, mm, ante algo que no debería haber pasado. Reacciones normales, lo pongo en términos de, o sea, eso que me refiero, son reacciones normales ante algo que no es normal, ¿sí? Como eso, llorar, gritar, querer patalear, querer volverse loco, ¿verdad? O sea, fíjate cómo está el estereotipo de mm, te volviste loco. Pues claro, o sea, creo que cualquier persona que pasáramos por la situación que la persona está pasando, pues nos pasaría exactamente igual, porque somos humanos, o sea, normalizar las reacciones humanas ante los contextos inhumanos, ¿verdad? mm, Eso ya empieza a ser aliviador cuando le dices, oiga, pues esto no debió pasar, ¿verdad? O sea, mm, entonces no se preocupe, es normal que llore, es normal que grite, es normal que se salga desesperada, está bien, ¿sí? Y el no asustarnos, también en el campo donde nos envolvemos y la diferencia con este enfoque, ¿no? Algo que me tocó, y el estereotipo de los psicólogos es impresionante, me ha tocado, por ejemplo, acompañar algunas diligencias con ministerios públicos o que sé que cerca están tomando, por ejemplo, una declaración, y la persona que acude a la declaración comienza a llorar y háblenle al psicólogo. O sea, fíjate cómo ahora somos especialistas en gente que llora. Cuando, somos paños pues, de lágrimas. sí, o sea, esa es la función, además de tener el llanto, ¿no? Ya Sí. empezó a llorar, que pase para que deje de llorar. O sea, es la finalidad. Mm, Cuando dice, oye, está llorando, no. Nadie creo que nos hemos salvado de llorar alguna vez en nuestra vida, ¿no? claro. Entonces, como entender como esa parte, y que ha sido también parte de nuestro trabajo, ¿no? Al sensibilizar a las personas, no necesariamente psicólogas, que les toca trabajar con otras personas, como ministerios públicos, policías, etcétera, etcétera, abogados, abogadas, que estas reacciones son totalmente normales y que no necesitarían hacer toda una especialidad o estudiar psicología para dar una contención básica, Mm, que es muy probable que ocurra, mm, ¿sí? Casi que a diario, o sea, casi que a diario las ven y sí. dices, bueno, no, son cosas normales, ¿no? Sí, sí, esto que mencionas ahora me parece que nos da paso también a hablar, ¿no? De la psicología y derechos humanos, más desde la psicología aplicada en la defensa y promoción de los derechos humanos. Hasta ahora hemos un poco hablado de ya estos retos que implica ser psicólogo o psicóloga en México, de cómo tanto Eduardo como yo hemos vivido, ¿no? A nivel personal, estas experiencias que nos ha llevado un poquito a ejercer la psicología social y también desde la perspectiva de derechos humanos. Pero ahora, claro, hace unos años que se empieza a hablar en México en concreto de aplicar la perspectiva psicosocial para el trabajo de derechos humanos, ¿no, Eduardo? Así es. Y de hecho, a mí hay algo que se me hace muy, muy interesante que me ha tocado ver acá en México,
como referencia tenemos a los países del sur, ¿no? Por Mm, ejemplo, las dictaduras militares de Argentina, de Chile, de Perú, por ejemplo, Colombia, El Salvador, el conflicto armado de Guatemala, etcétera, han hecho mucho por trabajar. O sea, la realidad llevó a esos países a aprender como una manera de abordar y trabajar con las personas sobrevivientes. Y México, creo que ahorita estamos viendo una experiencia que esos otros países ya tuvieron, al menos en la manera de acompañar los procesos, ¿no? De entender las luchas de derechos humanos y de acompañar estos procesos. Y yo creo que estamos todavía en el proceso, si bien hay personas ya que han hecho muchísimo trabajo, tanto en Centroamérica como en México, que además hemos tenido, digo hemos porque en los espacios comunes las hemos tenido de maestras, algunas, ¿verdad? Compañeras, que han aportado muchísimo a lo que hoy se hace en México, al menos, bueno, en muchos lugares de América. Y a mí me llama la atención, pues claro, son profesionistas, muchas de ellas psicólogas, con esta perspectiva psicosocial. En México ya está viendo, he visto que hay varios movimientos que se llaman así como con el nombre de psicosocial, integrados por compañeras, compañeros psicólogos. Me ha tocado estar en algunos espacios también, seguro a ti también. Pero a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención que estas prácticas de acompañamiento psicosocial no son exclusivas de psicólogos y eso mm, creo que necesitamos también dejarlo claro y que no son exclusivas tampoco de alguna profesión, ¿sí? O sea, claro. si entendemos este enfoque o manera de entender la realidad, ha sido ante la realidad aterradora que se han vivido en muchos países, cómo la gente sale a defender sus derechos y a afrontar los impactos que la violencia genera en sus vidas y en su comunidad, Mm, ¿sí? Para salir adelante. Y, y no necesariamente todas han tenido la oportunidad de tener algún tipo de estudios, los que sean, ¿no? Entonces creo que también yo ahí, esta es una reflexión que he hecho un tanto más personal de primero, psicología y derechos humanos, yo lo abriría, nos volvemos defensores de derechos humanos. mm, O sea, también para tratar de quitar un poco la etiqueta de, pero es el psicólogo y es el que acompaña. Y creo que el ser defensor o defensora de derechos humanos ya te genera el ampliar tu visión a un esquema que incluye el acompañar las luchas. Y es parte del trabajo, acompañar las realidades. Sí, este es el enfoque, digamos, psicosocial. mm, No importa la profesión, sino cómo entendemos la realidad y cómo la acompañamos. Claro que desde nuestra formación podemos tener otras herramientas y entender a lo mejor un poco más cómo funciona, pues según tu especialidad, ¿verdad? Las emociones, cómo funcionan los pensamientos, incluso las conexiones sinápticas, ¿no? Que el cerebro, las hormonas que se producen o sea, lo podemos llevar al nivel técnico que quieras, mm, pero la base para mí es la misma de cómo nos acompañamos entre personas, ¿no? Claro que también el tener yo digo, un área de expertise, una profesión, te ayuda, yo lo vería más estratégicamente. Por ejemplo, si yo necesito meter un peritaje a un proceso penal por un caso de tortura y tengo una cédula profesional que me avala para dar mi opinión técnica, mm, ¿sí? Sin embargo, veo muy importante reconocer, porque digo, mi realidad me dio ese privilegio y esa posibilidad de hoy tener una cédula, pero admiro a muchas personas que no tienen una cédula y sin embargo no sé si algún día en toda mi vida, por más que estudie, voy a tener ese nivel de comprensión de la realidad, de análisis de la realidad
incluso de hacer algo por esa realidad. O sea, muchas defensoras y defensores en este país y en el mundo no necesariamente tienen estudios profesionales y no sé, o sea, para mí han hecho más que cualquier profesionista que podamos referir. O sea, impresionantemente los grandes avances en materia de derechos humanos vienen de esas luchas sociales, vienen muchas veces de las víctimas, de las personas que Ujú. acompañan las luchas sociales también, más allá de digamos, los privilegios técnicos o plataformas académicas, educativas, etcétera, que tengamos las posibilidades. Entonces lo veo como, bueno, tienes otra herramienta que te ayuda a manejarte en ciertos espacios, ¿no? Pero para mí es muy importante reconocer como también que sin ellas incluso los profesionistas, quién sabe si pudiéramos haber aportado algo, ¿no? Sí, Claro, sin claro. ellos. Sí, Un ejemplo es las familias de desaparecidos en México que han participado activamente en la elaboración de leyes. Por ejemplo, acá en el estado donde estoy, en Coahuila, a mí me gusta mucho hablar de la ley de identificación forense, o sea, un tema tan complejo como la identificación forense y donde las familias directamente, con estudios o sin estudios, o en otros campos que no tienen nada que ver con leyes, mucho menos con identificación forense, se han vuelto expertas y le han entrado a escribir las leyes. O sea, es algo de verdad impresionante y creo que nuestro papel como psicólogos está en el estar ahí, ¿verdad? Acompañando también estos procesos y estas luchas. y esto que tú has dicho para mí me parece también sumamente importante, es decir, cuando las personas que están siendo violentadas, que están viviendo de primera mano estas experiencias, escriben cosas para el bien de sus comunidades, pues salen cosas fenomenales y fantásticas, ¿no? Y esto habla también de cómo estos procesos pues tienen que pasar por el cuerpo, por el corazón, pues para que sea algo colectivo y sea algo que realmente se pueda aplicar a las necesidades de las personas que vaya, lo necesitan, ¿no? Y en ese sentido también cuando hablamos de psicología y derechos humanos o la perspectiva psicosocial, importante mencionar esto que tú has dicho. Bueno, estamos aprendiendo de lo que se ha hecho en los países que ya han pasado por grandes conflictos políticos, armados y demás, desde Sudamérica, Centroamérica, y que en México vamos como experimentando este avance. Y me parece que en ese experimentar, pues también caemos en ciertas dificultades. No sé, cuando estaba en México, algo que veía también desde la aplicación de la perspectiva psicosocial es hacia afuera siempre, ¿no? Es decir, claro, como organización que defiende los derechos humanos, trabajo con la perspectiva de psicosocial, pero es las personas con las que yo trabajo, ¿no? Pero la aplicación de la perspectiva psicosocial a nivel interno de las organizaciones, como que por ahí estamos cojeando un poco. Muy pocas organizaciones tienen procesos, no sé, de autocuidado, procesos de cuidados de equipos, que es parte de los elementos de la perspectiva psicosocial, ¿no? Es decir, cómo existe también no sé, este complejo de superhéroe, superheroína, de decir, claro, yo tal vez no necesito cuidar mi estado emocional, sino quien lo necesita es otra y otro, ¿no? Entonces la perspectiva psicosocial se aplica hacia afuera y no hacia adentro de las organizaciones. No sé cómo percibes tú este tema. Sí, definitivamente. Creo que, bueno, lo veo así como, son tantos años de que nos forman de tal manera, o sea, como de vivir la vida, como de entender justo esto de la competencia, de asumir un rol en general, que cuando nos asumimos acompañantes también tiene una expectativa implícita, ¿no? Como lo que hablábamos al principio. Y muchas veces caemos ahí, o sea, reconocer que las cosas nos afectan también
que sentimos, que nos ponen tristes, que sufrimos muchas veces, pues debe ser para mí también parte de esta integralidad de la perspectiva, ¿no? O sea, yo creo que justo es el reto, ¿no? Y el reto en términos también de autocuidado, o sea, saber reconocer Ujú. hacia afuera, como dices tú, hacia afuera y hacia adentro también cuando lo vivimos. Quisiera dejar de mencionar, vamos llegando al final de esta sección, como de estas estrategias también que utilizamos cuando trabajamos en pro del cuidado de la salud mental y emocional. Mencionarles que Eduardo, aparte de ser psicólogo y de trabajar en todo esto que nos ha compartido, también es músico, mariachi, ¿no, Eduardo? Así es, no, digo, cada vez menos, por los horarios que tengo, pero sí es una de mis pasiones la música mexicana. Mm, No he tenido tanta oportunidad de explotarla como quisiera, claro. pero sí es algo que con lo que busco también hacer esos equilibrios, ¿no? Es Mm. como a veces como si fuera una vida totalmente aparte y cuando me convierto en mariachi, pues soy mariachi, dejo de ser psicólogo, dejo de ser y me pongo a cantar, la verdad me gusta mucho. Yo creo que esa es la idea. Yo, en lo personal también, yo me he refugiado, si lo quiero llamar de esta forma, en el teatro, ¿no? Me gusta hacer teatro, que bueno, al final de cuentas yo creo que va implícito también, ¿no? El hecho de cuando haces teatro, sobre todo el teatro que yo hago, que es teatro social, es como transporto las problemáticas sociales al teatro, que es una cuestión más, entre comillas, de fantasía, pero que hablamos de la vida misma también, las dificultades que pasamos a nivel personal, ¿no? Pero sí, seguramente muchas y muchos otros colegas ejercerán de otra profesión aparte de ser psicólogas y psicólogos, y me parece a mí esto muy lindo, ¿no? Muy lindo de tomar cierta distancia también de lo que somos a nivel profesional y enfocarnos a otras cosas. Y, Ah, y bueno, Eduardo, aparte de todo esto, ahora tienes un proyecto muy, muy interesante también, me has contado antes, ¿no? Atrás se puede ver Epic Travel, eh, y por ahí tienes también una página que se llama Psicólogos para el Mundo. Cuéntanos brevemente de qué va. Fíjate que otras de mis pasiones son, pues sí, la psicología, más cómo seguimos incidiendo desde esta parte más social, ¿verdad? Mm, Ahí acabamos de hacer una página que les invito a seguir en Facebook, Psicólogos para el Mundo. Ahorita no he tenido mucho tiempo de alimentarla, pues estamos también buscando un equipo con quien podamos hacer más cosas, algo como lo que hicimos en su tiempo en la universidad que nos abrió muchas puertas, muchos corazones, muchas experiencias. Hubo un trabajo muy profundo. Bueno, algo así, ¿no? Como que siempre siga esa semilla dando frutos. Entonces les invito a que lo sigan. La idea es también ver cómo desde la psicología, con esta perspectiva más social, podemos seguir incidiendo en el mundo en general. Y le ponemos para el mundo porque es impresionante cómo en esto de conectarnos, como hoy, mm, que estamos coincidiendo allá desde Alemania hasta el norte de México, ¿no? O sea, gracias a las herramientas que hoy existen, pues ya no hay límites, ¿no? mm. Siempre va a haber alguien con quien conectarnos en cualquier lugar del mundo y eso del mundo pues lleva a otro proyecto también que es un tema totalmente diferente, pero que es sobre viajes. Me gusta muchísimo viajar y me gusta más cuando voy convenciendo a la gente de que viaje. O sea, Mm, yo también en ese cambio radical de vida, yo, si me veo de niño, pues nunca me imaginé como que iba a tener la posibilidad de salir al menos lejos, ¿no? Y es impresionante cómo un viaje también te cambia la vida, también es parte de la escuela de la vida. Y a mí me gusta hacer viajes así también como con algún mensaje, ¿no? O sea, que conocer otras realidades que abonen a nuestra propia realidad. Entonces, desde ahí construimos Epic Travels. Hoy transmitimos desde aquí porque es, digamos, donde tenemos una buena conexión y está el espacio ahora
Pero bueno, también les invito a que sigan la página Epic Travels México y bueno, pues es otro sueño que estamos ahí echando. Pues bien, sí, de cualquier forma, aquí en la descripción del video les voy a poner las redes sociales de Eduardo para que lo sigan, para que compartan también el trabajo que él está realizando. Y bueno, como lo has dicho, seguir conectando desde diferentes partes del mundo donde nos encontremos, que pues sí, romper fronteras, al menos las virtuales, ¿no? Si las físicas todavía estamos lejitos de romperlas, al menos las virtuales, podemos aprovecharlas y seguir conectándonos. Pues Eduardo, te agradezco mucho tu tiempo, el espacio que has dado para que a partir de hoy del diván a la butaca vaya creciendo poco a poquito. Me parece que hay muchos temas que abordar y seguramente en un futuro no muy lejano nos volvemos a encontrar para seguir hablando y reflexionando de algunos temas que salieron esta tarde. Perfecto, no, pues agradecerte, Gerardo, la verdad, me siento muy honrado de estar en este inicio de tu proyecto que pinta lindísimo desde ya. Seguro va a haber muchas cosas buenas que aportar y que aprender siempre con quien sea que conectes y conectemos. Entonces, pues muchas buenas vibras en este proyecto. Ahora entiendo cómo muchas veces al final así de las conversaciones dicen, podría aquí seguir horas hablando. O sea, es Claro, literal. O sea, la verdad que es claro, claro. muy ameno. La verdad me ha gustado mucho. Ujú. Y pues bueno, esto ojalá siga creciendo y alimentándose. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Y ojalá pues coincidamos pronto, ojalá pronto también de manera presencial, pero si no, como tú dices, seguir en contacto con las herramientas disponibles, ¿no? Seguro. Sí, yo les invito a partir de ahora a un reto. Quienes vean, escuchen el video y les haya parecido interesante alguno de los muchos temas que tocamos, nos escriban y de pronto por ahí podemos darnos un tiempecito para profundizar en el tema que el público quiere escuchar, ¿no? O aprender más de ello. Pero sí, por el momento tenemos que dejarla aquí. Nuevamente, muchas gracias y como has dicho, seguimos encontrándonos y conectando.